de árboles y ejes a fines de hacer las estimaciones correspondientes a su diseño y dimensionamiento. El concepto principal que tenemos que entender es que un árbol y un eje pueden distinguirse por el tipo de solicitaciones a las que están sometidas. Esta es una definición o una división bastante arbitraria, no suele coincidir con los casos reales, donde por lo general los árboles y ejes se confunden, pero para simplificar su estudio vamos a considerar que un árbol básicamente transmite potencia o este, el par torsor que transmite genera fundamentalmente tensiones de torsión en ese elemento mecánico. En cambio, un eje básicamente recibe un movimiento y transmite un movimiento, entonces se flexiona fundamentalmente. La realidad es que tanto un árbol como un eje considerados de esta forma reciben más de un tipo de solicitación. Pero en tal caso podemos considerar que son elementos que se encuentran rotando, son elementos fundamentalmente cilíndricos y que en las bibliografías anglosajonas no hay una distinción clara entre árbol y eje, simplemente se llaman flecha, traducidos, en realidad es shaft el nombre que le dan, y consideran entonces que su estudio debe considerarse a la flexotorsión. Repasemos un poco el tema de los estados de solicitación a lo que pueden estar estos elementos que están rotando. Si lo considero simplemente apoyado como si fuera una viga, puedo considerar que las tensiones pueden oscilar entre valores, pero a lo largo del tiempo se pueden considerar constantes. Entonces uno puede interpretar un eje simplemente como una viga apoyada y el tipo de carga que recibe puede considerarse estático o cuasi estático. Pero el eje y el árbol se caracterizan por rotar. Al rotar pueden recibir un tipo de carga que oscila entre un valor máximo y el valor cero. En ese caso está recibiendo una carga pulsatoria. Ese sigma oscila entre un sigma 0 y un sigma máximo, da origen a un sigma medio, que es simplemente el promedio entre el 0 y el máximo, y hay una amplitud de oscilación. Pero en el caso de que ese eje reciba cargas alternativas que oscilen entre un máximo y un mínimo de distinto signo, y su sigma medio justamente sea cero, porque las cargas son simétricas, estamos ante un caso del tipo 3, donde esas cargas alternativas producen las mayores tensiones y las mayores solicitaciones en el árbol. El material puede comportarse dentro de este elemento mecánico como un material frágil o dúctil en función del tipo de material del que se trate, pero consideramos para un estudio simplificado que los materiales frágiles se comportan a la rotura y los materiales dúctiles se comportan como modo de falla a la fluencia. En los dos casos, el sigma admisible tiene que ser el de rotura dividido en coeficiente de seguridad o el de fluencia dividido en coeficiente de seguridad. La forma en la que determinamos ese coeficiente de seguridad va a determinar el grado o el margen de seguridad con el que trabaje ese árbol o eje. Eso está afectado a distintos factores. El primero, que es el factor de forma. Hemos ya considerado en el estudio de la fatiga que el modo de falla tiene que ver con los cambios de sección. En este caso estamos considerando
cargas cuasi estáticas, donde también intervienen los cambios de sección, pero de otra forma. En ese caso, ese coeficiente acá está determinado por la forma del eje, y los siguientes coeficientes pueden ser los márgenes de seguridad que adopte el diseñador, o factores que tienen que ver con cargas no consideradas en el sigma admisible, en el sigma, perdón, de rotura o de fluencia, y también cargas que tienen que ver con el estado superficial de ese elemento. Para cargas variables, nosotros tenemos lo que se llama tensión límite de fatiga, ya estudiada, que es la tensión que se considera la que comienza a fallar el material cuando recibe esas cargas alternativas que dan como resultado una fatiga del material. En este caso también lo afectamos por un coeficiente de seguridad que tiene una forma similar a la que hemos visto en el slide anterior, donde en este caso el factor K es el factor de entalladura o el factor de cambio de sección, que está, digamos, considerado cuando uno hace un rebaje en el eje, o cuando cambia de sección bruscamente por un chavetero, o se le produce un agujero al eje para el montaje de otro elemento mecánico. Bueno, y los coeficientes son similares. Uno afecta el coeficiente de diseño a un coeficiente de cargas de impacto o cargas no previstas, y también se considera un coeficiente de terminación superficial. En todos los casos, el sigma de trabajo tiene que ser menor o igual al sigma admisible, y ese sigma admisible ya está afectado por un coeficiente de seguridad. Entonces, fundamentalmente, podemos distinguir tres tipos de esfuerzos en un árbol si los consideramos en forma separada para su estudio, pero habría que ver cómo están considerados en su aplicación en el tiempo para producir un estado múltiple de tensiones. Pero para distinguirlos podemos distinguir el primer esfuerzo, que por lo general esa es la distinción que se hace entre eje y árbol. Cuando uno considera que es un eje porque simplemente transmite el movimiento, dice que soporta fundamentalmente el esfuerzo de flexión. En ese caso, lo que se tiene en cuenta es el peso propio del árbol y el peso de los componentes, porque son los que producen las mayores flexiones y deforman en algo que se llama flecha al eje que transmite el movimiento. Entonces, el peso propio del árbol se considera porque son por lo general no despreciables, son de materiales metálicos y tienen un peso específico considerable y un tamaño que produce una flexión. Y después el peso de los componentes que se les monta, que es muy crítico, porque también los elementos que se montan sobre el eje suelen tener un peso considerable. Los esfuerzos tangenciales también son tenidos en cuenta, que por lo general son las potencias que transmiten o que reciben esos ejes, y acá es donde se los considera como árboles cuando los esfuerzos tangenciales tienen una magnitud muy superior a los esfuerzos de flexión. Y también hay esfuerzos de corte producidos por el montaje o por solicitaciones axiales que también se tienen que considerar. De tal forma, si uno estudia los esfuerzos por separados, ve que los tau y los sigma, tal cual esa es la denominación con la que se estudian cuando se estudia resistencia de materiales, vemos que el tau está dado por el momento torsor dividido el momento de inercia polar. El sigma de flexión, en este caso, es el momento flector dividido el momento de inercia estático. Y las fuerzas axiales simplemente es la fuerza axial aplicada sobre la superficie del eje o árbol. Si uno aplica una teoría ya estudiada,
que es de la máxima tensión tangencial. Lo hemos estudiado cuando vimos el fenómeno de tensiones y fatiga. Se tiene que la tensión máxima o tau máxima se produce por una combinación de esfuerzos en sigma y tau por la siguiente fórmula: un medio de la raíz cuadrada de el sigma al cuadrado más 4 veces el tau al cuadrado. Eso tiene que resultar como una fórmula de verificación para ver cuál es la máxima tensión a la que va a fallar estáticamente este eje o árbol, y se establece a través de un ensayo de tracción simple. Se la divide por 2 como para considerar un margen de seguridad, y se la compara con la tensión que uno calcula para este tipo de árbol en función de las tensiones que están aplicadas. ASME considera otros coeficientes y otras situaciones que son las que se dan más en la realidad. Esto se hizo a través de la experiencia y de una serie de ensayos, y lo que hace es incrementar los valores de las solicitaciones afectándolo a coeficientes. Esos coeficientes tienen en cuenta que las tensiones suelen ser mayores a las que se calculan o a las que están previstas, y también considera que un árbol funciona con elementos montados. Entonces son elementos montados, tienen secciones que cambian bruscamente, como chaveteros, agujeros, y están considerados también en esta fórmula. Entonces, en este caso, esta tensión se expresa por distintos coeficientes. Nótese que el coeficiente de la flexión está afectando el momento flector, el coeficiente de torsión afecta al momento torsor, hay un coeficiente de pandeo que afecta a la fuerza axial. En el caso de que no existan fuerzas axiales, que puede ser que no es que no existan, sino que sean despreciables, uno puede obtener a partir de la fórmula o expresión de ASME, despejando el diámetro de dimensionamiento. Si no, resulta de ser una fórmula iterativa, si uno no puede despreciar esa fuerza axial. ¿Cómo se verifica un árbol una vez dimensionado? Esa dimensión entonces puede ser única, un diámetro único, o un diámetro que sea variable y que tenga distintas secciones. Eso lo vamos a considerar cuando veamos en detalle el diseño. Pero un árbol una vez dimensionado, tanto en su diámetro como en su longitud, se verifica que no pueda flexionarse determinada cantidad o determinado valor. En este caso, lo que se establece, no por norma, pero sí por, digamos, como una cuestión de verificación para evitar los fenómenos de aumentos de tensiones, es que no supere una flecha máxima de 0.4 a 0.8 milímetros por metro, realmente muy pequeña. Si tuviera más, podría considerarse su uso, pero también habría que considerar cuál es la velocidad a la que va a rotar este eje, porque puede inducir fenómenos de resonancia que se deriven luego en fallas catastróficas. En el caso de la torsión, la deformación máxima admitible es que se torsione 1/4 de grado por metro, también algo bastante pequeño considerando las tensiones a las que está sometido un árbol, pero eso es lo que también me garantiza la rigidez de un árbol. Por otra parte, la velocidad crítica es muy importante hacer una verificación en ese sentido, porque es la que me permite establecer cuál va a ser la velocidad a la cual ese sólido en rotación resuene. El fenómeno de resonancia se va a dar, el tema está en operar lejos de los valores de velocidad de resonancia para el eje,
o si uno tiene que establecer valores superiores, podría pasar rápidamente la velocidad de crítica de resonancia para que el eje o el árbol opere a velocidades que no hagan entrar en resonancia, tanto en el primer modo como en el segundo modo. Los demás modos son velocidades extremas que por lo general no se producen. En cuanto a los materiales, hacemos un análisis preliminar. Cuando uno estima diseñar un árbol, lo hace por lo general con aceros. Y estos son los más utilizados, tal vez el más utilizado por una cuestión de costos es el 1045, pero si está laminado en caliente se tiene que rectificar. En cambio, si ya se lo conforma en frío, eso hace que las fibras se alineen en la dirección axial y no hace falta rectificarlo ni mecanizarlo porque ya se conforma en su forma casi definitiva. Y cualquiera de los aceros que uno opte necesitan luego un tratamiento térmico para incrementar la dureza superficial, para evitar el desgaste, y considerar también que no se alteren las propiedades mecánicas, sino que se mejoren. En el caso de los ejes de las turbinas, que son, o árboles de las turbinas, son muy críticos los materiales y por lo general son superaleaciones. En el caso aeronáutico vemos que estos árboles transmiten una potencia considerable si se trata de árboles de turbinas. También en el caso de árboles que ofician como rotores de helicópteros.